Perdón, no quería despertarte. No. O sea, ese gusto que me da despertar y verte a mi lado. Te ves guapo dormido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cuando estoy despierto no te gusto? Tú eres espectacular como sea. Despierto, dormido. Estoy feliz. Estoy feliz de haberme casado contigo, cielo. Ya es tarde. ¿Por qué ir? Mi amor, ¿Qué? no me gusta que pelees con Nina. Todo va a estar bien. No te preocupes. Mi amor, si para que regrese la paz a esta casa es necesario que Bruno regrese, entonces que sea así. Llámalo. Bruno quiso irse. Yo no le dije que lo hiciera. Fue su decisión. No puedo hacer nada. Buenos días. Ay, otra. Perdóname por lo de anoche. Gracias a Bianca, tú y yo seremos más felices que nunca. Lo sabía. ¿Las puedes pagar? Sí, cómo no. Don Ariel, muy buenos días. Buenos días, hijo. No pensé que fueras tan puntual. Disculpa la demora. Por favor, gracias. Siéntate. Penélope ya te habrá contado de qué es lo que quiero hablar contigo, ¿verdad? Sí, me dijo don Ariel, y no sabe lo agradecido que estoy con usted de que me considere para trabajar en sus empresas. Por favor, al contrario, me siento honrado de poder contar contigo. No puedo aceptar, don Ariel. ¿Cómo que no puedes aceptar si todavía ni siquiera sabes qué es lo que te voy a ofrecer, hombre? Le agradezco muchísimo que me tome en cuenta, pero no quiero que me contrate porque le doy lástima o porque quiere vengarse de mi papá. A ver, Nicolás. Si quieres ser exitoso en los negocios, no lo puedes mezclar con los sentimientos. Eso es muy simple. De acuerdo. Te estoy ofreciendo trabajo porque sé que lo necesitas, porque ahora eres parte de la familia y además porque sé que eres un hombre preparado, que ha estudiado en Harvard y que ha trabajado muchos años con su padre. Cierto. Si yo me quisiera vengar por lo que hizo Guillermo Arredondo, créeme que tengo muchas maneras de hacerlo. Y no precisamente así. ¿Podemos empezar a hablar de tus funciones? Deje eso tantito, por favor, que ya viene Camila. ¿Necesita algo, señorita Nina? Sí, quería pedirles a los dos que la próxima vez que pase algo como lo que pasó con el arete, me lo cuenten a mí primero antes de decírselo a Bianca. Sí, señorita Nina.
Jair, ¿entendiste? Perfectamente. Ya puedes seguir haciendo tus labores. No deberías echarte de enemiga a la señora Bianca. Yo no me estoy echando de enemiga a nadie. Estoy dejando las cosas claras. Nina, Bianca es la esposa de tu papá. ¿Y? Eso no la hace la reina de esta casa. Y si ella cree eso, entonces que se entere que en este castillo también hay una princesa. ¿Por qué no la invitas a que nos acompañe? Ay, no. Ayer tuve suficiente con sus berrinches. Bianca, es su hija. No puedes pelear con ella. Yo sé. Y de verdad, créeme, yo me la quiero llevar bien con ella, pero no me la hace fácil. Quizás no has pensado que lo hacen para proteger a don Ariel. Por eso Bruno buscó a don Guillermo y por eso le contó toda la verdad a su tío. Si no fuera por la señora Flavia, nada de esto estuviera pasando. Ay, no, ya no empieces, como sea. El punto es que no puedes pelear con su familia. No lo voy a hacer. Te lo juro, yo me la quiero llevar bien con ellos. Que me quieran, que me vean como la mujer que ama a su padre. Bien. Entonces, lo mejor es que Bruno no siga en esta casa. ¿De qué estás hablando? Bueno, que ustedes nunca se la han llevado bien. Después de ese día que... Bueno, que los encontramos. Tú lo odias. No, yo no lo odio. Todo lo contrario, nos estábamos llevando muy bien sabiendo que íbamos a convivir juntos, pero él se pasó y bueno, nada, se tuvo que ir. Nina, estábamos hablando justamente de ti. Buenos días, Nina. Buenos días. ¿Por qué no te pones tu traje de baño y nos acompañas un ratico? No, gracias. Estoy bien así. Como quieras. Te lo pierdes. Me encanta que cierren estos almacenes solo para nosotras. Por cierto, ya pregunté acerca de la famosa foto que salió en los diarios. ¿Cuál? ¿La que le vendiste a los periódicos? Ya, Flavia, por favor, ya supéralo. Sabes que jamás lo haría. Bueno, ¿y qué averiguaste o qué? Nada, nadie dice nada. Lo cual me dice que efectivamente alguien recibió dinero por esa foto. Ah, pues a mí me encantaría tener ese alguien enfrente para decirle que nunca se vuelva a meter conmigo. Porque si lo hace, yo misma me voy a encargar de hundirlo. Entonces te espero mañana a primera hora en mi oficina. Don Ariel, no sabe lo agradecido que estoy con usted. No se va a arrepentir. Lo sé desde el primer día que te conocí, Nico. Es Bruno, es mi primo Bruno. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Se nota que lo adora. Sí, todos adoran a Bruno. El problema es que él no sabe valorarlo. Bueno, ya, cuéntame, por favor, Bianca. ¿Se comieron el pastel o todavía nada de nada? Cállate. Está Nina ahí. No importa, cuéntame, por favor, que me muero. ¿Ya? Sí. Anoche. No. ¿Qué tal estuvo? Muy feo. ¿Te gustó? Me encantó. Divina quedó la habitación. Tú la tienes que ver, Penélope. Sí, quiero saber más detalles, por favor. Ya, deja de molestarme, ¿sí? Que Ariel merece respeto. Lo que sí te puedo decir es que... Ay, fue muy especial. ¿Especial? Sí. ¡Wow! Lo oigo y no lo puedo creer. Bianca,
te estás enamorando más pronto de lo que tú esperabas. ¡Bruno, el teléfono! ¡Bruno, el teléfono! Bruno, el teléfono! Bruno quiere hablar contigo. Hasta acá nos llegó la dicha. Dámelo. Bruno, primito. ¿Cómo está todo por allá, chamaca? Bien, no me digas chamaca. Ay, no te enojes, sabes que te lo digo de cariño. Mira que tú y yo no podemos pelear, ¿eh? Bueno, ok, dime, ¿cómo estás? ¿Dónde dormiste? ¿Estás bien? Sí, me quedé con Eliana, no te preocupes. Solo que... ¿Qué necesitas? Solo que... Primita, estoy corto de dinero. Sí, ¿será que me puedes prestar algo? No sé, unos dolaritos y yo unos días te lo doy. Obvio, primo. ¿Cuánto necesitas que te deposite? ¿De veras? Aunque en esta casa hay quienes no te quieren, nosotros sí te queremos. Y estamos dispuestos a lo que sea por ti. Dime cuánto necesitas que te deposite. Ay, te amo. Eres un amor, chamaquita de mi corazón. Te prometo, óyeme bien, te prometo que cuando seas grande me voy a casar contigo. Está divino este vestido, pero me tienes que asegurar que es un modelo exclusivo. This is the only one, ma'am. Ok, me lo llevo. Me mandas la factura junto con el vestido a mi casa, ¿ok? Hola, querida Nuria. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí. No les des motivos para que hablen de nosotras. Todas están esperando que nos peleemos. Jamás haré un escándalo público. Ah, pues tu marido debería aprenderte algo, ¿no? ¿Qué quieres? Hablar contigo, pero obvio no aquí. Te espero en el Café 22. Pues yo no tengo nada que hablar contigo. Allá te espero. Divino el modelito que escogiste. Te vas a ver espectacular. Nico, ¿cuándo crees que nos podamos ir de casa de mi mamá? No tenía idea que te molestara vivir con doña Flavia. Ah, bueno, a menos que hayas cuadrado con ella una renta anticipada de 1 año. Digo, como acostumbran a hacer negocios a mis espaldas. ¿Cuánto tiempo me vas a recriminar ese tema? Hasta que deje de pensar que fue una estupidez lo que ustedes dos hicieron, Nicolás. Ya, ¿sí? ¿Cuándo comienzas a trabajar con don Ariel? Mañana mismo. ¿En serio? ¡Qué bien! Habrá que organizar una cena en honor a Bianca. Gracias a ella vamos a salir del hoyo de donde nos metió tu padre. Y estoy muy agradecido con ella por haberme sugerido, pero creo que le debemos la cena a don Ariel. A fin de cuentas, él fue el que me contrató. Ok. Ay, no seas iluso, Nicolás, por Dios. Vamos. Hello. Usted. Mi querido Bruno, solo quería saber cómo te fue con la información que te di. ¿Ya tu tío Ariel abrió los ojos? Pues yo diría que lo cerró aún más porque no pasó absolutamente nada. No te lo puedo creer. Bueno, sí pasó algo, pero ni modo. Digamos que no era lo que yo esperaba. Bruno, ¿podrías venir ahora mismo a mi oficina? Pero ¿usted no cree que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar? No, ayer me hizo falta decirte algo más. Aquí te espero.